vida. Usted no analice con los ojos carnales, nuevos. Usted analice con los espirituales. Y crea que el relato de David y Goliat es histórico. Y no es una moraleja o un cuento. Bueno, ¿me hago entender? Está la limitación, la estatura, ¿cierto? Y la condición de juventud de David enfrente de un paladín de paladines, grande en altura y adiestrado, formado específicamente en campos de batalla. El paladín fue formado, nació para guerrear. Era un soldado experimentado y David un pastor. Pero en el nombre de Jehová, él se levantó en contra de ese paladín de los filisteos. Porque él vio lo espiritual, no lo carnal. Nosotros hoy en día tenemos supremamente difícil poder mirar desde el punto de vista espiritual. Así que esta tarde es un llamado. Esta tarde es un llamado a confiar en el Señor. Y mire que el caso está clarito en el capítulo 7 de Isaías, ¿no? Clarito, clarito. Decían por ahí. Clarito, clarito, ¿cierto? El capítulo de Isaías. Muy bien. Entonces, oído. 7:13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. Os es poco el ser molesto a los hombres, sino también lo seáis a mi Elohim. La respuesta de Acaz fue tomada como una ofensa. Sin embargo, Jehová guardó su promesa y esta vez tampoco destruyó a Judá, ¿cierto? Como tampoco en el siguiente relato, simplemente para mostrar que una y otra vez el Señor ha salvado, ¿cierto?, a este pueblo. Segundo de Crónicas 21:4 dice: fue elevado pues Jorán, dice, al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Este es Acab con velo, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y por dicho que le daría para a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces mire que si bien se merecía un castigo este rey, pues a ver, tomó el reino de sus hermanos, ¿sí? Y no hizo las cosas de acuerdo a lo que el Señor realmente proponía y lo que a su padre hizo. Entonces merecía. Sin embargo, el Señor está recordando aquí a través de este escrito que no quitó, ¿cierto?, la cobertura de este reinado por amor a David. Mire lo que dice el 7. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David por su promesa. Y aquí nos acordamos, yo tengo que grabar esa enseñanza que hicimos, ¿se acuerda que la transmitimos por mí sobre los pactos de Dios? Espero que la recordemos, ¿cierto? Que decíamos que Dios cumple sus pactos. Y mostrábamos unos pactos en los cuales el Señor efectivamente había cumplido. Tengo que grabar esa enseñanza para colocarla en el canal. Este es un ejemplo también de eso. Porque el Señor prometió efectivamente no permitiría, ¿cierto?, quitar o destruir la casa de David. A causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Eso es, siempre habría un rey, ¿cierto?, en ese reino, en ese reino. Inclusive hasta el tiempo escatológico, digámoslo así. ¿Quién será el rey de Judá hoy? Debe haber un rey. Habría que mirar. Listo. 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí?
la charla, ¿cierto? Entre Acab o entre Isaías y Acab no funcionó muy bien. Entonces el Señor toma de hecho esto como una señal. Mire lo que está diciendo, el Señor mismo os dará señal. Como usted no pidió señal, habrá una señal que determine los momentos. Y dice, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Entonces dice, esta profecía la entregó Jehová de todos modos, pues sería testigo de cumplimiento de su promesa. Él no quiso, pero el Señor dio una profecía. El mismo profeta Isaías tomaría una virgen, que se ve más adelante en el capítulo 8. Acá referimos, una virgen profetiza, ¿cierto? Quien le daría un hijo que evidenciaría el tiempo en que Israel y Siria serían conquistados por Asiria. En el caso de Israel, se dio en el 722 antes de la era común, ¿cierto? O sea, ahí está. Muy bien. Continuemos, dice, ahí está el relato que más adelante, desde luego lo retomaremos. Isaías 8:3 dice, y me llegué a la profetisa, obviamente Isaías, ¿cierto? La cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Mahael Selal Hasbad, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Lo veremos en el capítulo 8, ¿sí? Veremos allí que también es la segunda esposa de Isaías, la segunda esposa, y es una profetisa. No se sabe mucho, bueno, lo miraremos allá, ¿listo? Porque si no, ¿qué digo en el 8? ¿Qué enseñamos en el capítulo 8? Pero fíjese que esa profecía se da, efectivamente, se da esa señal porque el Señor efectivamente quiere que se evidencie que lo que sucede porque Él lo determina y no porque Acab se las dio de vivo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué cree que pensaría Acab? Hizo pacto con el otro, mató al otro y dijo, no, la saqué, fue bien. ¿Qué tal que hubiera escuchado Isaías? ¿No cree? Porque curiosamente la reflexión de los hombres es esa, ¿no? Cuando usted va en contra de las cosas y sale algo bien y dice, sí, se valida la razón, ¿cierto?, del hombre, y resulta que no. Desconocemos que el que está obrando ahí es el mismo Dios. Entonces, como no quiso esa señal, le colocó señal para que se diera efectivamente en el templo. En el capítulo 8 veremos con detalle este verso. Ok, dice, este verso se ha tomado como una doble profecía, pues no solo muestra el aviso cumplido de la destrucción de esos dos reyes, sino que también se propone como la proclamación de la venida de Mashiach. Recuerden que Emmanuel tiene un concepto y una connotación también para la venida de Yeshua, Hamashiach, ¿cierto? Entonces, posteriormente Isaías presenta varias alusiones al Mashiach, y estas se cumplieron en el Nuevo Testamento, cuando Yeshua, nuestro Redentor y Salvador, vino, ¿cierto? Entonces, textos como estos, solo para mencionar, Isaías 11:1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Una profecía, una palabra que va directamente enfocada ¿a quién? A Yeshua, ¿cierto? Saldrá una vara del tronco de Isaí, ¿cierto? Pues obviamente por la línea y la descendencia del rey, ¿cierto? Enfocada directamente al Señor. Una y otra vez Isaías trae y muestra esa profecía que debe ser cumplida al Mashiach. Por eso recordemos cuando dice, si a los profetas leyeran, sabrían quién soy, porque los profetas hablan de mí o hablaron de mí. Dice Isaías 42:3, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo, ¿cierto?, que humea. Por medio de la verdad traerá justicia, referencia directamente a Yeshua nuestro Señor. ¿Sí? ¿Cómo vamos aquí? ¿Bien? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo van los de mí? ¿Me están escuchando? Ok, listo. Entonces continuamos. Perfecto. Lo único es que se están perdiendo de la presentación, pero pues por lo menos me van escuchando. Muy bien. 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal.
¿cierto? Seguimos ahí. Mira el texto de Isaías 53:4 que tanto hemos mencionado y que seguiremos mencionando. ¿Y por qué lo seguiremos mencionando? Pues porque está en la Escritura y porque es la profecía que valida, ¿cierto? Este componente de nuestro Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Esta es una declaración casi que literal de Yeshua HaMashiach. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué propone ser como ovejas? Porque ellas no se perciben de por dónde van. Ellas simplemente, usted ve a una oveja y verá que ella va comiendo, ¿cierto, muchachos? Pero igual usted la agarra y para donde usted la lleva, de pronto jalonea un poquito, pero después se va, ¿cierto? Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Propone justamente eso. Su camino se va, ¿cierto? Pero el Señor ciertamente cargó en él el pecado de todos nosotros. Resalte ese pedazo en Isaías 53:6, donde dice que más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No dice de todos o de toda la humanidad. Y nosotros implica algo de ¿qué? De vinculación al pueblo. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros somos nosotros, no son todos nunca. ¿Sí me van a entender? Entonces ahí es donde empieza a hacer esto sentido. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando se acerca uno al campo empieza a comprender muchas cosas de la Biblia, ¿no? Que son escritas para gente que realmente conoce de campo, ¿cierto? Ok, aunque no somos expertos, yo paso, ¿cierto?, por la carretera y miro para el lado y nomás. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿La rebelión de quién? No dice del pueblo, dice de mi pueblo. Y eso también es importante para determinarlo en el primer siglo, ¿no? Porque realmente la rebelión del pueblo fue lo que sucedió allí, ¿cierto? Dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Rebeldes realmente cuando decían, proclamaban y pedían ¿qué? Crucifíquenlo. Acuérdense, crucifíquenlo. Aquí es que este Barrabás, no, Barrabás, suelten a Barrabás, crucifíquenlo. ¿Sí? Entonces, increíble. Y aunque aquí debo recordar otra vez, porque a veces las personas creen que solo los culpables de la muerte de Yeshua son los judíos. Y eso es falso, absolutamente falso. Porque los involucrados en la muerte del Mesías, ¿quiénes fueron? Todos, porque estaban los judíos como pueblo y representación espiritual, pero estaban los romanos quienes ejecutaron la sentencia y clavaron la lanza en el costado de Yeshua. Lo que quiere decir que había una combinación perfecta para tal hecho entre el componente religioso y el componente gentil. Como quien dice, todos participamos de tal hecho. ¿Sí? Allí no se salva ninguno, porque está el componente gentil y está el componente del pueblo. Entonces no me venga a decir que los judíos no, también hubo parte para que se cumpliese o que fuera efectivamente que entregamos todos y preferimos absolutamente las cosas del mundo que antes que las de Dios. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esas son las cosas, ¿cierto? Estaban
desde Isaías, y así tendrían que suceder. Casi que leer esto es ver los relatos del Nuevo Testamento. Por eso es que creemos una vez más, ¿cierto?, en lo que está delante de nosotros. Vamos nuevamente, retomemos, y llamará su nombre Emmanuel. Ya lo miramos en Isaías. Ahora tenemos que mirarlo, ¿cierto?, en el componente del Nuevo Testamento. Emmanuel, para este caso, la palabra viene del hebreo, del 6005, dice Immanuel, ¿sí? Sería más o menos así. Dice, ya sabemos que no hablo hebreo, ¿cierto? Immanuel, ¿cierto? Dice, con una pronunciación, dice, con nosotros, dice entre paréntesis, Dios, o está Dios, que es Emmanuel, nombre típico del hijo de Isaías, Emmanuel. Entonces, lo que traduce es Dios con nosotros, Dios con nosotros, o con nosotros está Dios. Dígame si hay un nombre más apropiado para Yeshua. Sí, con nosotros está Dios. ¿Qué es lo que realmente ha querido Dios a través de toda la historia? ¿Sí? El Señor estar directamente con nosotros. El templo no está en Jerusalén porque el Señor quiere estar con nosotros. El tabernáculo no estaba en la mitad del pueblo simplemente porque era el lugar más bonito. No es porque el Señor quiere estar en medio con nosotros, Dios con nosotros. ¿Sí? Yeshua no iba adelante, ¿cierto?, guiando al pueblo, porque sencillamente quería estar apartado, quería estar con nosotros, una relación directa con su pueblo. Nosotros somos los que no queremos, ¿sí? Entonces ahí está, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, ¿cierto? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Referencias puntuales a Mashiach, ¿cierto? En el primer siglo se hace realidad la profecía mesiánica, y entonces ahí miramos el componente en Mateo. Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjese que es la misma palabra que Isaías estaba tomando, ¿cierto?, en ese orden de ideas para referirse al cumplimiento de la profecía mesiánica. Y el autor, ¿cierto?, del texto en Mateo lo está destacando. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. ¿Cuándo dijo? Entonces la referencia es a Miriam, de quien era virgen, ¿no es cierto?, de quien nació Yeshua, ¿cierto? Y propone Emmanuel, Dios con nosotros. Todo va unido perfectamente. Muy bien. Continuamos entonces en el verso 15, ya habiendo mostrado esa condición de Yeshua, ¿cierto?, en las palabras de Isaías. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Hablando del hijo, ¿cierto? Ya volviendo otra vez al contexto. Entonces aquí hacemos una aclaración. Creo que podría ser mejor interpretar cuajada con miel. Sí. Mantequilla no sabemos bien. No, lo digo por la palabra. Mantequilla, de hebreo 25-29, dice de la misma raíz que leche cuajada o queso, ¿cierto? Entonces crema de leche, mantequilla o manteca inclusive podría ser. Hay unos comentaristas que dicen manteca, hay otros que dicen mantequilla, hay otros que dicen cuajada. En lo particular prefiero mejor que sea cuajada con miel, ¿sí? Muy bien, entonces comerá cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Pero fíjese que esta comida no es algo que está como que rico, como cuando uno hace, ¿cierto?, en Shavuot, ¿cierto?, las fiestas, y trae uno los dulces y trae la cuajada con la miel, ¿sí? O la panela, ¿de acuerdo? Rico. No,
Este tiene otro componente. Sería la única comida que se podría tener después de la devastación de los enemigos, ¿cierto? O que cuando los enemigos acabasen con la tierra y los sembrados. Porque recuerden que más adelante dice que lo único que quedaban era vacas. Ya lo miramos, ¿cierto? Entonces, efectivamente no es un componente interesante ni es bendición, porque es comida, es bendición, pero realmente es lo único que se podía comer en esa época. Isaías 7:21 dice: acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de la leche que dará comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá, el que quede en medio de la tierra. El que quede en medio de la tierra sugiere que hay una devastación, ¿sí o no? El que quede en medio. Pero comerá mantequilla, ¿cierto? O sea, él creará una vaca y 2 ovejas y se criarán cada uno. ¿Por qué? Porque habrá muchos pastos. ¿Y por qué habrá muchos pastos? Ya lo vamos a mirar, ¿cierto? También es la comida de pueblos nómadas y podría indicar que la tierra de Judá pronto sería devastada. Entonces fíjese que hay una implicación en este verso que dice que como se da la profecía, como se coloca ese mensaje, el tiempo del niño, ¿cierto? El tiempo del niño determinará los sucesos que acontecerán para estos pueblos. Vamos a tomar estos pasajes 16, 17, 18 y 19 porque pues hablan en sentido. Porque antes que el niño sepa que desechar lo malo y escoger lo bueno, aquí hay una diferencia en ese contexto. Hay algunos que proponen 12 años y hay unos que proponen 3 años. ¿Sí? Ahí yo no me meto, ¿cierto? Simplemente digo que la profecía se cumplió y hoy somos, fieles testigos de eso. Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada, ¿cierto? Dice, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es, el rey de Asiria. Y acontecerá en aquel día, silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. ¿Qué es eso? Una convocación. Una convocación, efectivamente, de 2 naciones. ¿Cuáles? Egipto y Asiria. Egipto y Asiria. Y dice de la siguiente manera este comentario: después de derrotar a Siria y a Israel, los asirios se enfrentaron con Egipto. Y Judá sería el campo de batalla donde ambos ejércitos lucharían, ¿cierto? Ese registro está en 2 Reyes 23-29, después lo pueden mirar. Por tanto, esta será hecha tributaria de la misma Siria. Entonces le sirvió de campo de batalla, pero pues aprovechando ahí de una vez. De todas maneras había pactado con el rey de Asiria. ¿Eso qué implica? Que les fuera tributario. No crea que es que yo digo me salvó. Entonces tranquilamente se volvió vasallo también de Asiria, ¿sí? Entonces ahí está claro. Y muestra esa condición. Fíjese que el relato muestra ese enfrentamiento entre esas 2 naciones. Claramente dice Egipto enfrentado con Asiria, ¿cierto? Muy bien, entonces por eso se presentan en esa condición. Continuamos entonces en el 20. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Para todos aquellos que todavía dicen que la barba no, ¿cierto? Una y otra vez empiezan a aparecer, ¿cierto? Pasajes donde el pueblo efectivamente se presentan los hombres con barba, ¿sí? Ay, es que me veo tan feo. Sí, problema suyo, ¿cierto? No de Dios. ¿Listo? Vamos. Dice, una manera de decir que la humillación vendría y que el mismo Señor
utilizaría como instrumento a un pueblo extranjero, raerá con navaja alquilada, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Navaja de otro. Lo que quiere decir, no vamos a utilizar al pueblo del Señor, no va a raer con el pueblo del Señor, porque el pueblo del Señor está en contra del Señor. Entonces, ¿qué propone? Tomar pueblos extranjeros y con esa raer todo, peluquear absolutamente todo. Ahora, ¿para qué se quita el pelo del cuerpo de los hombres y de las mujeres? ¿Para qué? Ah, porque son sacerdotes de los egipcios. No. Para ver, para auditar, para mirar que no haya impurezas. Acuérdese que cuando hay una enfermedad, ¿cierto? Se raen todos los pelos del cuerpo, incluyendo la barba, incluyendo los de la cabeza, incluyendo los de la piel, los del cuerpo, para poder examinar bien, ¿sí? Y es un proceso de purificación, de la misma manera que el tiempo de los nazareos se acaba, o el nazareato se acaba en el sentido de que cuando se rapan, ¿sí? ¿Sí? Y luego se esa condición. Entonces, para observar las cosas del Señor. Jeremías 48:36 dice: por tanto, mi corazón resonará como flauta por causa de Moab. Asimismo, resonará mi corazón a modo de flauta por los hombres de Kir Jaretz, porque perecieron las riquezas que habían hecho. Porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguño y cilicio sobre todo lomo. ¿Qué presenta esto? Una condición de duelo, ¿sí? También la referencia de Isaías dice que habrá duelo por el dolor y la situación que presentará el pueblo efectivamente cuando lleguen esas condiciones de asolamiento. Entonces, así como lo dice Jeremías, así también propone, ¿cierto?, para esas situaciones cuando la conquista de Asiria, con el rey de Asiria, ¿cierto?, vendrá eso. Totalmente quitado. Muy bien, dice, duelo nacional se dará con la venida de los asirios, que hasta la barba será raída. Ahora, acordémonos que la barba en el contexto del pueblo del Señor es un privilegio, ¿no? Tener barba es un privilegio en el contexto bíblico. Ya habíamos mirado versículos que determinaban eso. Acuérdense cuando David envió a sus mensajeros, ¿se acuerdan que les enseñé? Que leímos en la Biblia, que el rey David envió a sus mensajeros, ¿cierto? Y resulta que la persona, el otro lo recibió y dije, esto lo que va a hacer es que vienes a mirar qué tenemos nosotros y va a mandar ejércitos. Entonces les rompieron por detrás les mostraron la parte trasera de ellos y les quitaron media barba. ¿Qué les dijo David? De la ropa cortada no les dijo nada, pero de la barba sí hizo referencia. Dijo, vayan y quédense en sus casas hasta que les salga nuevamente, porque es una condición de orgullo, ¿cierto? Y es una condición, ¿cierto?, del pueblo de Dios. Eso es. Entonces, duelo nacional con la venida de los asirios, que hasta la barba será raída, ¿cierto? Entonces ahí eso es puntual. Muy bien, continuemos, vamos. Ya vamos a acabar con este texto. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que dará, comerá mantequilla, y ciertamente mantequilla y miel comerá. Ya sabemos qué es qué. Cuajada. Y el que quede en medio de la tierra, acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, ¿será para qué? Espinos y carne. Y ahí vamos entendiendo por qué las vacas van engordando y por qué solo comen leche y miel. ¿Sí? Y todos los montes que se cavan con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán ¿para quién? Pasto para bueyes y para ser hollada de los ganados. Entonces, lo que propones es, de tal situación, o sea, aquí dice,
El alimento se sustentará en la producción de los ganados, solo los que queden en la tierra, pues por la guerra y el pueblo serán diezmados. Entonces, los ejércitos, ¿cómo se dice? Desabastecen, podría decir, o arruinan todos los cultivos. Solo quedan vacas o ganado. Esos ganados pueden ser cábaras, pueden ser chivas, ¿cierto? Quedan esos ganados. Y esos ganados se van a mantener porque obviamente lo que va a crecer es pasto y cardos, ¿cierto? Y ellos van a comer y alimentarse, entonces lo único que puede producir son esos ganados y esas vacas. Pero tanto como comida de labranza no puede haber, porque efectivamente no existirá, porque los ejércitos lo arruinarán, lo dañarán y no dejará absolutamente nada. Por eso la condición de comer y de que haya abundante mantequilla y leche, ¿cierto? No es una condición buena. Todo lo contrario, es una condición que es causada por el destierro y por la circunstancia de guerra que se dio. ¿Sí? Entonces, por eso es que ahí hay que tratar de entender esa condición. Pero además, la gente no podrá ir, ¿cierto?, a cultivar porque efectivamente no tendrá posibilidad, como lo mencionan aquí los versos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a cerrar, ¿cierto?, esta enseñanza, y los campos serán, ¿qué? Devastados, absolutamente devastados. Debemos tener muy claro el mensaje del capítulo 7 que propone Isaías. Ese mensaje es que aprendamos a escuchar a Dios cuando Él quiere ayudarnos. Ese mensaje es que no seamos necios ni busquemos la compañía de otros que efectivamente no tienen ni quieren nada, ¿cierto?, con Dios. Nosotros, ¿cierto?, debemos estar atentos a lo que Dios diga sobre Él y cómo debemos actuar de acuerdo a las palabras que Él mismo dice que debemos hacer. Pero necesitamos afinar nuestro oído para poder entender las palabras de Dios. Necesitamos tener un corazón humilde y tranquilo para poder escuchar a Dios. A Dios no se escucha con ruido, ¿sabía? Cuando usted empieza, no, a Dios tranquilamente, callados. A veces el momento de oración ni siquiera es hablar. A veces es callarse y esperar Dios qué nos dice. ¿Sí? Porque a veces en las oraciones estamos muy empeñados en decir. Y para nada empeñados en escuchar. Y créanme que es necesario más escuchar la palabra de Dios que decir. Aunque no lo dejen de hacer, ¿no? Hay que decirle al Señor, hay que orar. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Entonces, eso es lo que recopilamos en el capítulo 7 del libro de Isaías. Y con eso terminamos en esta tarde. Y decimos amén. Coloquémonos en pie, por favor. Vamos a orar. ¿Un voluntario? ¿Alguien que ore para cerrar? ¿Solo uno? ¿Nadie? Bueno, ore, por favor. Gracias, Padre eterno, Dios Santo, por este día, Señor. Darnos la oportunidad de poder cerrar este chat, Señor. Gracias por tu santa y bendita palabra, porque ha sido de una enseñanza muy buena para nosotros, Señor. Porque nos has permitido, Señor, abrir nuestro corazón, nuestra mente, Padre Celestial, y poder recibir de tu santa y bendita palabra, Señor. Hoy colocamos, Señor, este inicio de semana, Padre Santísimo, para que seas tú, Señor, guiando nuestra vida, Señor, pero sobre todo, Padre Santo, ayúdanos a
a poder buscar más de ti, Señor, a poder llenar nuestras vidas, el dejar el afán del día, Señor. Gracias por otro día más. Vamos a iniciar y permítenos, por favor, salir con bendición, Señor, a nuestros hogares. Permítanos llegar con bien y poder seguir preparándonos, Señor. No solamente limpiar nuestras casas, sino nuestro cuerpo, Señor, de toda levadura, Padre Celestial, para la fiesta que viene en este momento. Encomendamos este día, Señor, a ti, y en tus manos colocamos nuestras vidas, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a decir entonces Shema. Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová Echad. Y amarás a Jehová tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yevarejeja, Jehová Bismareja, Yaer Jehová Panageleja, Bijumeja, Yisan Jehová Panageleja, Beyashen Leja Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Padre y poderoso celestial, damos gracias, bendito Dios, por este día. Gracias por tu Shabbat, Padre bendito Dios. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias por tu congregación, Padre poderoso celestial, por tu pueblo, por tu cuerpo, Rey de la Gloria, por cada uno, bendito Dios, de las personas, Padre bendito Dios, han decidido seguirte, bendito Dios de corazón. Guárdanos en todo momento y en todo lugar. Derrama de tu bendición en todo momento, Señor, en nuestras vidas. Guarda a nuestros hijos, Padre celestial, a nuestros familiares, Padre celestial. Extiende tu palabra, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, bendito Dios, para con las personas que están cercanas, bendito Dios, a nosotros. Los que no han querido escuchar, bendito Dios, obra de manera milagrosa, Señor, sobre ellos. Te alabamos y te glorificamos, bendito Dios, y colocamos esta semana que viene, bendito Dios, delante de ti. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén, amén y amén. Shalom, el Señor les bendiga. Pueden saludarse los unos a los otros.